Esta es la segunda parte de un vídeo anterior sobre vanguardias en las artes. Ahora lo que quiero presentaros es cómo estas vanguardias surgen y se van sucediendo en el ámbito de la literatura en español. En la literatura hispánica encontramos muchas de las corrientes de vanguardia que hemos visto para las artes en general, pero no todas. El futurismo, con esa exaltación de la civilización mecánica y la técnica, tuvo poco predicamento en España. Solo aparece algo relacionado con él en algunos poemas de Salinas o Alberti. Hay cierta influencia del expresionismo en algunas obras de Solana o de Valle Inclán, pero poco más. La huella que dejó el dadaísmo, con su rebeldía contra la lógica y la racionalidad, fue abrirle la puerta al surrealismo. Lo que sí tuvo fuerza en España, en Hispanoamérica, fue el movimiento llamado ultraísmo, formado en 1919 tomando algunos elementos del futurismo y del dadaísmo, a los que añadieron algunas novedades, por ejemplo el uso de caligramas. Ahora que no nos oye ese, te diré que un caligrama es un poema en el que lo importante es cómo están escritas las palabras, porque estas palabras están más o menos dibujando aquello de lo que va el poema. Su principal representante es Guillermo de Torre. Los ultraístas se reunieron en la tertulia del Café Colonial de Madrid, presidida por Rafael Cansinos Asens y animada por Guillermo de Torre, Juan Larrea y otros. Pronto el círculo se abre para incluir a escritores que luego destacarían en otras tendencias, como el porteño Jorge Luis Borges y el cántabro Gerardo Diego. También por entonces llegó a España otro movimiento llamado creacionismo, iniciado en París por el chileno Vicente Huidobro. El creacionismo no pretende reflejar ni imitar la realidad, sino crear una nueva realidad independiente de la otra dentro del propio poema. Según Gerardo Diego, máximo representante del creacionismo en España, el objetivo es crear lo que nunca veremos. Acabamos de hablar de una de las famosas tertulias de la época que se reunían en los cafés de Madrid y de otras ciudades españolas. A ver. Una tertulia era y es una reunión de gente que se junta periódicamente en un café para discutir asuntos que les interesan a todos. En esa época había tertulias literarias, de toros, de cine, de política, de de casi todo. Hoy en día hay tertulias en la radio, en la televisión o en internet, e incluso todavía en algunos cafés que sobreviven. Los grupúsculos vanguardistas que surgieron en este caldo de cultivo de las tertulias contaron con la suerte de tener dos revistas que se atrevieron a publicar sus obras. Una de ellas es la Revista de Occidente, de José Ortega y Gasset, y la otra, la Gaceta Literaria, de Jiménez Caballero y Guillermo de Torre. Pues bien, la que quizá fue la tertulia más activa y divertida de la movida madrileña de los años 20 fue la que dirigió en el Café Pombo de la calle de Carretas de Madrid el más preclaro representante de las vanguardias en España y uno de sus mayores promotores, Ramón Gómez de la Serna. En esa tertulia de Pombo se reunían muchos de los nombres que hemos mencionado aquí y que posaron para este cuadro. Por cierto, Ramón no llama a estas tendencias vanguardias o vanguardismos, sino simplemente ismos, dado que todas terminaban en esas dos sílabas. En su obra, Ramón manifiesta desde muy pronto la destrucción de la lógica, la asociación audaz de ideas, la metáfora juguetona, lo que alcanza su cumbre en un género inventado por él al que llamó greguería. Las greguerías son frases cortas que encierran una metáfora inesperada, en la que se combinan el humor, lo lírico, el concepto filosófico o simplemente el juego de palabras puro y duro. Él las definió como metáfora más humor. Algunas son verdaderamente poéticas, como de la nieve caída en el lago nacen los cisnes. Otras sorprendentemente humorísticas. El pez más difícil de pescar es el jabón dentro del baño. Otras son simples asociaciones verbales. Un tumulto es un bulto que le suele salir a las multitudes. Como veis, es una escritura brillante, y este hombre, Ramón, es uno de los creadores más originales de la prosa española contemporánea. Tráigame una botella de esa agua de agujeritos. Ah, dijo el mozo, ya sé, de esa agua que sabe a pie dormido. Todos hemos tenido cara de payasos al enjabonarnos la cara.
Las máquinas de escribir de la muerte son las tecleantes ametralladoras. El portero de fútbol parece un perro que roe el hueso de la impaciencia a la puerta de su perrera. Cuando la mujer pide ensalada de frutas para dos, perfecciona el pecado original. Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado. Los grandes reflectores buscan a Dios. Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen adiós en los puertos. El pensador de Rodin es un ajedrecista al que le han quitado la mesa. El agua se suelta el pelo en las cascadas. Terminé el vídeo anterior en el surrealismo y ahí quedó colgado. Pues bien, el surrealismo es la revolución más profunda surgida en la literatura y en el arte del siglo XX. En el manifiesto surrealista, que hizo público en 1924 André Breton, se hace referencia al irracionalismo poético que había iniciado el dadaísmo y se le añaden ideas de Freud y de Marx, entre otras muchas. Ya hemos visto las aportaciones de Freud. Karl Marx hablaba de una represión social que va mucho más allá de los deseos personales. Es una represión generalizada de todo lo que es el ser humano, y esta represión la ejerce el Estado y todo lo que conlleva. El surrealismo quiere ser más que una revolución estética. Pretende ser un movimiento de liberación del ser humano, tanto de los impulsos de los que hablaba Freud, como de las trabas impuestas por la sociedad. Es decir, tanto de la represión según Freud como de la represión según Marx. Para los surrealistas, lo que llamamos vida no es sino la cara más gris de la realidad. Hay que descubrir una superrealidad. Porque en francés se dice surréalité, de ahí surrealismo. Y esta superrealidad está encadenada en lo más profundo de la mente. Y hay que liberarla. Eso implica la liberación del poder creador de la imaginación en lucha con la lógica. La escritura debe ser absolutamente libre. Se debe levantar toda vigilancia que impone la razón y abrirle las puertas al subconsciente para que salga y se manifieste. Para ello hay técnicas. La escritura automática, el uso de los sueños, la asociación libre de palabras y alguna otra. Por eso, en un texto surrealista, sea pintura, sea poema, sea película, se mezclan objetos, conceptos o sentimientos que la razón mantendría separados. Aparecen metáforas insólitas, imágenes de sueños. Todo este lenguaje que se crea no se dirige a la razón, sino que quiere, digámoslo así, levantar la alfombra de la razón y descubrir debajo de ella la realidad del subconsciente. Por eso es fundamental entender que ante el surrealismo no debemos intentar comprender nada, no debemos intentar explicar lo que hay, no debemos dar sentido a lo que se nos muestra, sino simplemente dejar que nuestra mente sienta por debajo de la lógica. El surrealismo sigue presente hoy en día, 100 años después de su aparición. Es una fuerza considerable no solo en el arte, sino en muchas otras manifestaciones, no solo en la pintura, sino en el cine, en las series, en videoclips, en los anuncios, en el marketing. También lo fue en la famosa psicodelia de los años 60. En España el surrealismo tuvo un desarrollo formidable en pintura, ahí tenemos la obra de Salvador Dalí, en literatura, donde, como veremos, influyó notablemente a los autores de la generación del 27, y también en el cine, donde destacó Louis Buñuel. El surrealismo va a tener una influencia muy grande en la generación del 27, aunque este surrealismo no va a ser nunca extremo, no va a llegar nunca a los extremos de creación inconsciente que tiene el surrealismo puro. Surrealismo, digamos, de Breton o de Dalí y Buñuel en la película Un perro andaluz. Este surrealismo va a tener siempre, digámoslo así, un pozo de conciencia. Siempre va a ser posible explicar realmente qué quiere decir. Con lo cual podemos decir que el surrealismo no es un fin en sí, como pasa con otros elementos, como pasa en la obra de otros autores, sino que es simplemente una nueva herramienta para expresar de maneras diferentes lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Todo esto es lo que veremos próximamente al hablar de la generación del 27. Gracias por ver este vídeo y espero que lo hayáis entendido bien.